Hola, soy Eli. Te saludo de nueva cuenta acompañándote el día de hoy con otro tema de química. Vamos a hablar de un tema bastante prioritario para lo que es la actualidad en la vida del ser humano. Vamos a hablar acerca del efecto invernadero y su importancia para la vida en el planeta. Obviamente, el propósito del tema es que visualices, que identifiques las causas que nos están llevando a lo que es una acumulación excesiva de lo que son gases de efecto invernadero. Seguramente ya los identificas, vamos a comenzar el tema. Pues bien, si nosotros hablamos de efecto invernadero, tenemos que mediar, aunque hoy en día lo relacionamos mucho con lo que es una causa que está perjudicando al planeta, lo debes de visualizar como un proceso natural, fundamental para lo que es el origen de la vida. ¿Por qué razón? Vamos a analizar este efecto invernadero natural, pues en realidad es el mediador que va a permitir lo que es la regulación del clima. Eso es fundamental que lo visualices porque gracias a esta situación pues tenemos un clima óptimo para la vida. Recuerda que el efecto invernadero es a través de lo que son los rayos solares. Los rayos solares impactan en la atmósfera de la Tierra, algunos se supone que rebotan en ella y se van, y otros por el contrario se van a introducir. Esta parte de los rayos que entran a la Tierra, ¿qué va a ocurrir? Van a permitir su clima habitual para lo que es la vida. Si el efecto invernadero no existiese, pues obviamente la temperatura se reduciría bastante y esto no permitiría la vida. Entonces vamos a hablar qué es la mediadora o es la reguladora del clima a nivel global. Ahora, los niveles que permite en estado natural el efecto invernadero es un promedio de 15 grados Celsius. Esto es importante porque estamos hablando de una circunstancia en la cual podemos desarrollar absolutamente todos los procesos vitales, los seres vivos. Ahora, si nosotros hablamos de que este efecto no se produzca, ¿qué va a ocurrir? En dado caso que este efecto invernadero estuviese ausente, pues la temperatura de la Tierra llegaría nada más y nada menos que a menos 18 grados centígrados. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si estamos hablando de esta situación de que ayuda para tener una temperatura adecuada, también la falta de este efecto invernadero pues nos puede llevar a la muerte. Entonces decimos un proceso totalmente habitual, propio de la naturaleza. Ahora, ¿qué gases tenemos presentes en las circunstancias de efecto invernadero? El análisis muestra sobre todo la compensación de algunos de estos, el exceso y obviamente hoy en día debido a la actividad humana, pues tenemos un gas muy fundamental, es el dióxido de carbono. Fundamental porque este es el que habitualmente más estamos elevando lo que es su incremento, bueno, estamos incrementando, mejor dicho, las concentraciones de este compuesto. Este compuesto, recordemos que es producto de la respiración de los seres aeróbicos. Ahora también, es producto de algunas de las situaciones biológicas que se presentan en el planeta. Por ejemplo, las heces fecales de algunos animales, sobre todo de las vacas, los procesos industriales. Entonces, esta situación en realidad lo que está haciendo o el asunto por el cual este efecto invernadero se está descompensando es nada más y nada menos que por la actividad humana. Esa creciente actividad humana pues ha conllevado a lo que es una emisión masiva de este compuesto. Este compuesto está siendo agregado a nuestra atmósfera en forma desmedida y esa situación evidentemente está impactando en lo que es esa parte en la que el efecto invernadero está ocasionando mayor retención de lo que son los rayos solares. Esto conlleva infinidad de procesos en los cuales nos vemos afectados. Entonces mencionábamos un 60% de dióxido de carbono, otro compuesto muy particular que aparece también como gas de efecto invernadero es el famoso metano. Tú lo identificarás claramente, recordemos que el carbono es tetravalente y por ello se pueden formar estructuras inmensas de carbono. De hecho, recordemos que la parte de la química orgánica nos habla de este asunto. Esta facilidad con la cual pueden generarse lo que son compuestos, cadenas largas de hidrocarburos, pues nos lleva a analizar este compuesto. Es uno de los gases que está presente en este efecto invernadero y está siendo bastante acumulado. Mencionábamos la parte de la actividad humana. ¿Qué ocurre? Ocurre que, por ejemplo, si analizamos datos estadísticos, estaríamos hablando que casi cada vaca
nos está aportando prácticamente 1 kilogramo, 908 gramos, muy cerca de lo que es el kilogramo, de lo que es esa emisión de gas metano. Lo conoces, gas de los pantanos, gas natural, a ese nos referimos cuando decimos gas metano, ¿sale? Recordemos que un carbono se identifica en la química orgánica con el prefijo met, y al tener presencia de enlaces simples, pues obviamente estamos hablando que la terminación pues debe ser ¿qué? Ano. Entonces, si tenemos el prefijo met y le anexamos la terminación ano, es de ahí que sepamos que es gas metano, ¿sale? Recordando este asunto para la situación de la química. Ahora, ¿qué otra situación conlleva? Otro de los elementos, de los compuestos que están siendo acumulados de forma excesiva son los óxidos nitrosos. Estos óxidos nitrosos surgen de muchos procesos industriales en el planeta. Estas partículas de nitrógeno fácilmente se pueden juntar con lo que es el oxígeno, se forman los óxidos nitrosos y esto conlleva, a final de cuentas, a lo que es una acumulación excesiva de este gas. Habitualmente, recordemos por ejemplo aquí, vamos a recordar este asunto, habitualmente nosotros tenemos la presencia de nitrógeno gaseoso y el oxígeno es una molécula diatómica, ¿cierto? Entonces, si nosotros hablamos de esta generación, pues podemos tener varios óxidos nitrosos, óxidos de nitrógeno. ¿Por qué razón? Recordemos que este nitrógeno tiene 5 electrones de valencia, ¿cierto o no? Está en el grupo 15 y el oxígeno trabaja con número de oxidación -2. Por lo tanto, tenemos una diversidad inmensa para poder hablar de los óxidos nitrosos. Por eso es que se le agrega ahí el subíndice X, porque puedes formar, por ejemplo, como en este caso, un pentaóxido de dinitrógeno. Habría que balancear, no está balanceada, pero si nosotros anexamos un coeficiente estequiométrico, puede quedar así, ¿cierto? Sin embargo, las cargas me indican que tendríamos que aumentar un 2 y un 5. En dado caso de que fuese monóxido de nitrógeno, no tendríamos que considerar estas cargas, solamente sería el símbolo del nitrógeno y el símbolo del oxígeno. Mono, recuerda que significa 1, ¿sale? Entonces, si estamos hablando del de abajo, sería un pentaóxido de dinitrógeno. Esto con nomenclatura sistemática. Muy bien, otros gases de efecto invernadero, pues nosotros hablamos de lo que es la capa de ozono, sin embargo, este es fundamental para nuestra protección porque va a absorber los rayos ultravioleta y de esa forma nos está impidiendo tener secuelas a raíz del impacto de estos rayos. También tenemos lo que es la acción microbiana, y este compuesto es bastante fundamental para lo que es la generación de los productores de las redes tróficas, y es el monóxido de dinitrógeno. Este compuesto en particular nos va a auxiliar con el asunto de ese desarrollo de lo que es desempeñar el papel en el cual se va a deshacer de los microbios, de muchos microorganismos que están presentes y que dañan a lo que es los vegetales. También tenemos a los clorofluorocarbonos, que recordarás que a partir de la década de los 80, 1980, comenzaron a descontinuarse porque estaban presentes en muchísimos argumentos, en muchísimos materiales de lo que era la industria, aerosoles, los gases, por ejemplo, del refrigerador, eran clorofluorocarbonos. Son compuestos que precisamente tienen esa composición, cloro, fluoro y carbono. Estos dañan en demasía lo que es la capa de ozono, la comienzan a desgastar. Es de ahí que se haya presentado lo que es el agujero en la capa de ozono. Fundamental el hecho de que ya hoy en día estén prácticamente desplazados por algunos otros compuestos que dañan en menor manera a lo que es el ambiente. También tenemos otros gases que son los hidroclorofluorocarbonados. También tenemos lo que es el hexafluoruro de azufre. Atención con este es excesivo debido a lo que es la situación en la cual el ser humano procesa lo que es el aluminio. Si analizas prácticamente tu vida cotidiana, te darás cuenta que estás rodeado de contenedores de aluminio y estos contenedores a su vez implican el uso de este compuesto para su generación. También es bastante nocivo para lo que sería la situación de acumulación porque nos está generando una acumulación excesiva de lo que son gases de efecto invernadero.
De acuerdo a este asunto, nosotros vamos a hablar un poquito de cómo se estableció esta situación de la terminología. Si hablamos de lo que es el surgimiento o la aceptación del cambio climático como una circunstancia, surge en el 1992, y nos los trae a relucir en lo que es la Convención del Marco de las Naciones Unidas, hablando sobre el cambio climático. Habitualmente nosotros lo vamos a escuchar de esta manera, que se refiere a un cambio de clima debido directa o indirectamente a toda la actividad humana que altera la composición de la atmósfera global y que va más allá de la variabilidad climática natural. Sí hay algunas situaciones que pueden manipular el clima, son fenómenos naturales, pero no la pueden alterar en la medida que la actividad humana lo ha hecho. Ahí atención, porque hemos participado bastante en este asunto de la contribución a lo que es la acumulación de los gases de efecto invernadero. Ahora bien, también hay causas naturales, ya lo mencionábamos. Por ejemplo, si nosotros hablamos de fenómenos naturales que traen como consecuencia esta acumulación de lo que son gases de efecto invernadero, pues estamos hablando, por ejemplo, de las erupciones volcánicas, de lo que es la generación de residuos orgánicos. Todos estos contribuyen, pero no en la forma en la cual la actividad humana lo ha hecho. Ahí atención, porque nosotros hemos sido partícipes muy activos de esta situación del efecto invernadero que se ha descompensado. Ahora bien, en cuanto a la actividad humana, atención, estamos hablando que tenemos pues el uso excesivo, sumamente excesivo, de lo que son los combustibles fósiles. Toda la quema de los combustibles, todo aquello que está basado en derivados de petróleo, pues obviamente está impactando en demasía al ambiente. Esto, por ejemplo, para nuestras plantas energéticas, hacemos uso excesivo de una de las formas de energía que es la eléctrica. Otro asunto, en la cuestión del transporte, los vehículos emanan bastantes cantidades de lo que es dióxido de carbono y también óxidos nitrosos a la atmósfera. Otra también son las edificaciones. Todas ellas requieren ya una rehabilitación energética, o la mayoría de ellas, que desafortunadamente por cuestiones de infraestructura no ha sido posible. Y esto pues a la larga está afectando con esta consecuencia de lo que es la situación del efecto invernadero que ya nos está afectando. Ahora, también está participando activamente la industria, también esa generación excesiva de residuos, también el impacto de la agricultura y la ganadería, ya mencionábamos, tiene una circunstancia en la cual pues están empleando terrenos que pudieran ser para lo que es la generación de árboles o la generación de un medio más compensatorio de oxígeno, están siendo desplazados por la actividad humana. Entonces, en esa parte, pues también estamos ahí afectando en demasía y aportando esta circunstancia. El uso excesivo, ya lo mencionábamos, de tipo de energía, habitualmente quema de combustibles fósiles y también energía eléctrica. Otro asunto, la deforestación. Recuerda, los árboles son los que nos van a permitir pues tener ese valioso oxígeno para lo que es nuestro proceso respiratorio. Y fíjate qué interesante, estos contribuyen con dióxido de carbono porque ellos asimilan monóxido de carbono durante lo que es el proceso de la fotosíntesis. Atención a este asunto, en realidad a ellas no es tanta la situación que quieran ayudar al humano, sino simplemente lo que ocurre aquí, que mediante ese proceso, como seres autótrofos, recordemos ahí esta parte, ellos son seres autótrofos, entonces, ¿qué ocurre? Requieren llevar a cabo un proceso de alimentación propio, no necesitan absolutamente a ningún otro ser vivo para desarrollar su alimento, entonces ellos acumulan, o lo que hacen es asimilar todo lo que es el dióxido de carbono por debajo de la hoja de la planta y devolver, para ellos es una sustancia de desecho. Prácticamente es una sustancia que ya no le permite o no le sirve. Sin embargo, para nosotros es fundamental, porque gracias a ella pues podemos llevar el proceso respiratorio. Sin embargo, habría que analizar, este asunto del efecto invernadero es fundamental para tener una temperatura óptima. Desafortunadamente, este uso excesivo y generación de gases de efecto invernadero está haciendo que, lejos de mantener esa temperatura global de 15 grados Celsius, está viendo bastante incrementada. Esperemos esta información te sea de utilidad. Nos vemos hasta la próxima.